continuar. Lo siguiente dentro de nuestra agenda, continuando con lo que es la unidad 4, diseño, implementación, evaluación y documentación de casos de prueba, sería el tema 4.2, titulado Implementación de casos de prueba del software. En este caso, o a este respecto, podemos hablar en primer lugar de lo que sería la composición general de un caso de prueba. Allí podemos ver claramente, si lo vemos de manera sencilla, tres elementos básicos. Tendríamos lo que son los datos de entrada, es decir, los valores que vamos a ingresar al sistema. Luego de esto, la acción o evento esperado, los procesos que el sistema realiza y finalmente el resultado esperado, que sería la salida. Fíjense que los datos de entrada no dicen esperado, sino que son prediseñados por nosotros, establecidos de antemano. Pero los otros dos valores que tenemos aquí sí son de tipo esperado, porque no tenemos la seguridad al 100% de que vayan a ocurrir o no. Aquí tenemos una pequeña idea al respecto. Vamos a pedirle aquí al compañero Capuñay, por favor, si tiene audio, que lea lo que está en pantalla. Buenas noches. Buenas noches. El diseño de casos de prueba tiene el objetivo fundamental: tener la mayor probabilidad posible de encontrar el máximo número de errores con la mínima cantidad de esfuerzo y tiempo necesario. Entonces, como pueden ver, la idea no es un esfuerzo enorme para detectar unos pocos errores, sino hacer lo más fácil posible ese proceso de evaluación. Vamos ahora con la siguiente pantalla, la cual trata acerca de algunas técnicas de diseño. Señor Díaz, si tiene audio, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Algunas técnicas de diseño son identificación de las condiciones de la prueba, diseño de la prueba y especificación de los casos de prueba. 3. Especificación de procedimientos de prueba o scripts. 4. Formalidad de la documentación de la prueba. Informal, metodologías ágiles. Siempre se debe diseñar casos de prueba independientemente de si existen o no trazabilidad con los requisitos. Entonces, fíjense, muchas gracias. Fíjense que allí tenemos varias características importantes en cuanto a lo que es el proceso de diseño de prueba o las técnicas de diseño de prueba. En primer lugar, debemos conocer bien el sistema. Debemos identificar las condiciones sobre las cuales se va a ejecutar nuestro proceso, nuestro ciclo de pruebas. En base a ello es que diseñamos la prueba en sí y especificamos los casos particulares. Cada conjunto de valores que se pueden introducir al sistema representa un caso de prueba. La tercera dice especificación de procedimientos de prueba o script. Ahí lo que hacemos es detallar no solamente qué es lo que vamos a probar y cuáles son nuestros datos de entrada, cuáles son las salidas esperadas, sino también cómo debería ser ese proceso de nosotros durante la ejecución de la prueba. Primero hacemos esto, luego hacemos esto, deberíamos tener como resultado este. Si ese es el resultado, continuamos. Si no, hacemos esta otra situación y así hacemos toda la descripción, todo el guión de la prueba. El cuarto habla de la formalidad de la documentación de la prueba. Como sabemos, cuando usamos metodologías tradicionales,
no hay problemas en cuanto a esto porque la misma metodología nos obliga a darle un criterio formal a toda documentación de lo que se haga. Pero cuando hablamos de metodologías ágiles, la estrategia es un poco más informal, aunque siempre tenemos que diseñar los casos de prueba. No importa si no contamos con información acerca de la trazabilidad, pero debemos tener nuestros casos de prueba creados. Existen diversas técnicas para diseñar casos de prueba, independientemente de cuál sea el tipo de prueba específico que se vaya a utilizar. Cada caso de prueba siempre debe tener una o más entradas conocidas para así probar la precondición y una salida esperada para así probar la poscondición. Adicionalmente a esto, hay que diseñar por lo menos un caso de prueba para validar cada uno de los requerimientos establecidos. En caso de que algún requerimiento tenga requisitos secundarios o subrequisitos, cada uno de estos también debería tener al menos un caso de prueba que lo valide. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se deberían tener por lo menos dos casos de prueba para cada requisito, uno de tipo positivo y uno de tipo negativo. Estamos hablando entonces de casos de prueba positivos y negativos y de regresión. Aquí tenemos entonces algo de información al respecto. Señor ermitaño, ¿ya tendrá micrófono? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, por favor, ¿podría leer esa diapositiva? Ya, indistintamente de la técnica utilizada y antes de que finalice la etapa construcción de la solución, se debe diseñar casos de prueba positivos para probar el software en forma exacta como fue diseñado. Negativos para tratar de romper el software mediante la introducción de datos erróneos por parte de un usuario. De regresión para validar que cada vez que se instale una nueva versión de software, esta no haya afectado sus características iniciales u originales. Muy bien, muchas gracias. Entonces allí tenemos los tres tipos de casos de prueba que siempre deberíamos generar. Tal como les dije anteriormente, los positivos, es decir, aquellos donde son solamente valores válidos de entrada. Claro está, conociendo cuál debería ser la salida esperada. Los negativos, que son con valores inválidos, inesperados, con valores que tratan de ver cómo se comporta el sistema ante una situación que no forma parte de su actuar normal. Y de regresión, que estamos hablando de aquellas que nos permiten reevaluar elementos después de que se han modificado. Vean que básicamente estamos hablando desde la diapositiva anterior de los mismos elementos fundamentales. Lo siguiente sería el proceso de pruebas. El proceso de pruebas puede realizarse de varias maneras, desde situaciones muy informales, con muy poca o ninguna documentación, hasta entornos extremadamente formales. El nivel de formalidad en cada ocasión dependerá del contexto de las pruebas, incluyendo la madurez de las mismas y de los procesos de desarrollo de software.
las limitaciones de tiempo, los requisitos de seguridad o normativos, las personas implicadas, etcétera. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de una serie de características ya bastante repetitivas, que el tipo de formalidad va a depender de las características de lo que se esté probando. Aquí tendríamos el concepto de condición de prueba. Inga, ¿tendrá audio el señor Inga? Si no tiene, avíselo por el chat, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Le tocó cortico, así que Ya. Condición de prueba. Es un elemento o evento que debería ser verificado por uno o más casos de prueba. muy bien. Entonces, durante el análisis de las pruebas, se va a verificar la documentación básica de las mismas para determinar con claridad su objetivo, es decir, para identificar las condiciones de prueba. Por condición de prueba, allí tenemos la definición, lo que entendemos, un elemento, un evento que va a ser verificado por uno o más casos de prueba. Por ejemplo, podríamos estar hablando de una función, de un módulo, de una transacción, de alguna característica, de algún atributo de la calidad o de algún elemento estructural que forme parte del sistema. Durante el diseño de pruebas, se crean y especifican diversos casos de prueba, junto con los datos de prueba correspondientes. Un caso de prueba consta entonces de una serie de valores de entrada, ciertas precondiciones de ejecución, los resultados esperados y las condiciones de ejecución, cuyo desarrollo tiene por objeto cubrir uno o más objetivos de pruebas o postcondiciones específicas. Es decir, contamos con todos los elementos de entrada para verificar que nuestra salida sea la esperada. Los resultados esperados deben presentarse como parte de la especificación del caso de prueba. No podemos tener un caso de prueba si no establecemos las salidas esperadas. Y deben incluir valores de salida, modificaciones a los datos y sentencias, además de cualquier otra consecuencia que pueda tener esa prueba. Si no se definen los resultados esperados, caeríamos en el error de interpretar como correcto un resultado que es aceptable pero erróneo. Vean que hay resultados a veces, sobre todo en procesos complejos, que podría parecer una salida correcta y que termina siendo un valor incorrecto. Si nosotros no sabemos, no tenemos realmente un punto de comparación, es decir, una salida esperada para ese caso, para esos valores de entrada, podríamos caer en el error de aceptar valores de salida inválidos, pensando que son correctos porque simplemente estamos verificando que exista la salida. Por ejemplo, imaginemos que para la entrega de los trabajos prácticos, el criterio de salida sea simplemente la cantidad de líneas, de palabras que ingresó el estudiante. Esto no debería ser un único criterio válido. ¿Por qué? Porque esto generaría que cualquier persona pegara cualquier contenido sin importar que no tuviera nada que ver con la pregunta y se le tomara como correcto. Entonces nosotros debemos asegurarnos de establecer
los criterios necesarios en todo caso de prueba. Idealmente, la ejecución de la prueba se desarrolla, se implementa, se prioriza y se organiza mediante casos de prueba en lo que es la especificación del procedimiento. Se recuerdan que hablamos primero de tres etapas básicas, que eran la identificación, el procedimiento y la implementación. Bueno, en esa segunda etapa es donde hacemos la mayor parte del trabajo. El procedimiento de pruebas nos va a permitir especificar la secuencia de acciones necesarias para ejecutar nuestro caso de prueba específico. Si las pruebas se ejecutan utilizando algún tipo de herramienta automatizada, la secuencia de acciones es especificada mediante un guión de pruebas que es requerido por el mismo software que estamos o la misma herramienta que estamos utilizando para la realización de nuestra prueba. Los distintos procedimientos de prueba, los guiones de prueba automatizados, conformarán más tarde un calendario de ejecución que establece el orden en que van a realizarse las diversas evaluaciones. Dicho calendario debe tener en cuenta factores como las pruebas de regresión, que no podemos dejarlas por fuera, la priorización, las dependencias técnicas y las dependencias lógicas. Que si está, por ejemplo, si tenemos una familia de pruebas, una prueba A, una prueba B, una prueba C, D, G, esto nos haría pensar en un orden lógico para realizar las pruebas. Vean que yo tendría que realizar primeramente probar el componente A. Una vez que esté seguro de que ese componente A funciona, probaría el componente B o el componente C. Porque si el componente A no funciona correctamente, como B y C dependen de él, tendría problemas o no tendría la seguridad si el error es porque el componente B está fallando o porque el componente A fue el que falló. Es como decir, imagínense que una comida y lo primero que revisemos porque la comida sabe como que está dañada es los ingredientes utilizados. Si nosotros no nos aseguramos que esos ingredientes estén en buen estado, sean los correctos, no vamos a poder saber si el problema está en el cocinero o está en los ingredientes, en el proveedor. Una vez que hemos pasado esta etapa, lo siguiente que hacemos es probar los elementos siguientes. Por ejemplo, si voy a probar E, no necesito probar B primero. Con solamente utilizar C me sería suficiente. Después de esto, probaría, por ejemplo, la opción F. Entonces, así sería una ruta de pruebas. Y podríamos tener otra ruta de pruebas que sería lo que quedó en rojo. Pruebo A, pruebo B y C para poder probar D, porque si no funcionan estos dos componentes, este tampoco lo hará. Y luego de allí pruebo mi opción G. El siguiente elemento sería la combinación de casos de prueba. Los casos de prueba se pueden combinar en juegos de pruebas y en escenarios de pruebas. Una especificación de procedimiento de prueba va a definir la secuencia de acciones para la ejecución de un caso
individual o de un juego de pruebas. Esto sería un script o guión o línea de tiempo, como quieran llamarlo, que se utilizaría como guía, como referencia para la realización de dicha evaluación, describiendo paso a paso el tratamiento o actividades necesarias para la ejecución de dicha prueba o de dicho conjunto de pruebas similares. Los juegos de prueba pueden ser codificados y ejecutados de forma automática con el uso de herramientas apropiadas. Una prueba simple sería una validación con un solo conjunto de valores de entrada. Si tenemos varios conjuntos de valores de entrada y vamos a aplicar la misma prueba, es a eso a lo que llamamos un juego de prueba. Es la misma prueba aplicada varias veces, pero con diferentes valores de entrada, para que les quede claro por si acaso no les quedó claro en la primera. El escenario de prueba es el lugar donde nosotros vamos a ejecutar dichas pruebas. Por ejemplo, podemos hacer pruebas en laboratorio, es decir, en un ambiente ideal donde en lo posible todas las condiciones están controladas. Y también podemos hacer pruebas de campo, es decir, en el ambiente real donde el sistema se supone que va a funcionar y donde tenemos muy poco control acerca de las diferentes situaciones que se puedan presentar de manera imprevista. Este tipo de escenarios también va a afectar considerablemente la ejecución de nuestros casos de prueba. El plan de prueba es un elemento dinámico, el cual establece la secuencia de las pruebas planificadas, quién debe realizarlas y además de esto el cuándo. Es necesario considerar en este caso restricciones tales como las prioridades, la disponibilidad de recursos, la infraestructura de pruebas, etc. Por lo tanto, es necesario, conveniente, recomendable la construcción de un calendario de ejecución de pruebas, el cual va a definir el orden de realización de los procesos de evaluación, así como la automatización de los scripts si la prueba se va a realizar con herramientas de tipo case, mediante la asignación de prioridades, pruebas de regresión, etc. Vamos a ver entonces aquí un par de preguntitas relacionadas. En primer lugar, los resultados esperados me faltó pasar esta limpio, pero bueno, no importa. Tenemos algunas opciones. En primer lugar, solo son importantes para pruebas del sistema. La opción A, repito, solo son importantes para pruebas del sistema. Solo son para pruebas del sistema. La opción B, solo se utilizan en pruebas de componentes. Solo se utilizan en pruebas unitarias o de componentes. La tercera opción,
Oh, ya, vamos a hacer algo. Déjame hacer aquí que lo tengo por aquí, pero no le desmarqué la respuesta correcta. Déjenme arreglarlo aquí rapidito y se los pongo mejor para que lo puedan leer mejor. Hola, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. ¿Puede ser todas las anteriores? Ya va. Déjame que ya voy a... No, la respuesta es una sola. Pero Ah, ya. se las voy a poner en limpio para que no... Porque así no me van a entender mucho la letrica. Ujú. Ya está listo. 1, 2, ya. Vamos a borrar esto. Borrar todos los dibujos. Voy a cerrar esta diapositiva. Y voy a colocar esta otra que medio cuadra aquí rapidito. Allí están las 5 opciones disponibles. ¿Cuál de esas opciones creen ustedes que son que es la correcta? Vamos a darle cierto tiempo para pensar. Vamos a darle 1 minuto, 2 minutos para pensar. De esas 5 alternativas, solamente una es correcta. ¿Cuál piensan ustedes que sea? Pueden escribirlo por el chat, pueden decirlo. Vamos a ver, vamos a anotar de qué puntuación obtiene cada opción. Tengo 1 para la opción A, 2 para la opción A, 1 para la opción D. ¿Alguien más? Solo un voto por persona, por favor. Otro para la opción A, otro para la opción D. ¿No hay más votos? Un voto más, 2 votos más por lo menos, que son casi 20 personas. Solamente tenemos 5. A ver, tengo opción. 2 votos más para la opción A. ¿Alguien más quiere votar? Otro voto para la opción A. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora cuál era la opción correcta. En primer lugar, los resultados esperados son importantes para cualquier tipo de prueba. Por lo tanto, la opción A no es, ni la opción B tampoco, porque dicen solamente para un tipo de pruebas específico. Son importantes conocer nuestras salidas, tanto para lo que serían pruebas unitarias, pruebas de componentes, pruebas de aceptación o pruebas del tipo que sea. Entonces ya ahí la mayoría se equivocaron. La siguiente. Esta afirmación es falsa. Nosotros debemos especificarlos de antemano. Por lo tanto, queda también descartada. Lo siguiente sería derivado a partir del código. Los resultados no se derivan del código, sino de lo que es el proceso, sino de lo que es la situación que estamos evaluando. De allí podemos decir entonces que los resultados esperados son más útiles cuando se especifican de antemano. Sí, ganaron los de la D a pesar de que la mayoría votaron por la A. Recuerden este tipo de preguntas porque le puede aparecer en su examen. Vamos a borrar esta. Vamos a darles ahora tiempo para que piensen en la siguiente pregunta. ¿Se verá bien ahí? Vamos a estirarlo un poquito más hacia abajo. Allí tenemos una pregunta un tanto más larga.